Muchísima, pero muchísima atención. Dice, no digas he pecado y qué me ha pasado, porque el Señor sabe esperar. Del perdón no te sientas tan seguro mientras acumulas pecado tras pecado. Y no digas, es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los maldados. No tardes en convertirte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque de repente la ira del Señor se enciende, y el día del castigo perecerás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que les dice? Eclesiástico, perdón, 5.1. La niña les va a dañar todas las La grabaciones. lectura del jueves de la semana pasada. Sí. ¿Alguien quiere? No. ¿Alguien quiere compartir qué les dice esa palabra? Muy bien, Violeta. Violeta. Traducción, ni lo sé ni me importa. ¿Quiénes son todos ellos? Bueno, a veces muchos de nosotros nos excusamos en la misericordia de Dios para seguir pecando, porque decimos, no, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios me perdona, entonces yo peco, voy y me confieso y digo ya, y sí, claro, por supuesto que Dios nos perdona, pero recuerden que de la confesión viene también el propósito de enmienda, y acá dice, no estés tan seguro del perdón. Qué frase tan fuerte esa. No estás tan seguro que cada vez que tú pecas ya tienes garantizado el perdón de Dios, porque Dios es misericordioso. Porque Dios es misericordioso, pero también es justo. Hay más condenados por la misericordia de Dios que por la justicia divina. Más condenados por la misericordia de Dios Que por la justicia divina. San Alfonso María Ligorio. Y es verdad. Aquel que, el texto está diciendo que aquel que malinterpreta o abusa de la mala interpretación de la misericordia puede condenarlo. Exactamente. Yo peco y mañana me confieso. ¿Alguien tiene por ahí una Biblia que me pueda ayudar, por favor, con Éxodo 22:17? Michelle, ya evangelizamos hasta las Sí, rodillas. Éxodo 20:17. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, su Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos.
el sonido de la trompeta y el monte humeante. Creo que va hasta ahí. 17, ¿sí? Perdón, palabra de Dios. Iba impulsada, Sandrita, iba impulsada. Iba sin freno. Bueno, la palabra Desboca. decálogo significa 10 palabras. Las 10 palabras del Señor. El Señor dio sus 10 palabras en el monte, ¿recuerdan? A su pueblo, a Moisés, dio sus 10 palabras. Eso significa decálogo, 10 palabras. Y él, además de decir sus palabras, dice la Biblia que las escribió con su dedo. ¿En dónde? Piedra. En 2 tablas, ¿cierto? Las 10 palabras las escribió en 2 tablas. ¿Alguien sabe cómo las escribió? ¿Cómo distribuyó las palabras en las 2 tablas? ¿No? Las palabras Dios las distribuyó en 2 tablas. Primero escribió 3 y luego escribió 7. Y ahorita vamos a ver por qué. Aunque el decálogo, las 10 palabras de Dios, se conocen desde el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, como lo acaba de leer Sandra, se describen los 10 mandamientos. En realidad, digamos que toman más fuerza o se conocen o se dan a conocer más en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, con la llegada de Jesús. ¿Qué pasó? Selfie. Selfie con la esposa. Y al principio decía que el Señor había liberado a su pueblo de Egipto y de la esclavitud. Estas 10 palabras son para que nosotros nos liberemos del pecado, para llevar una vida libre del pecado. Porque a través de estas palabras, estos 10 mandamientos, es que el Señor nos invita a llevar una vida como Él espera que la llevemos. Antes de continuar con la definición del decálogo que tiene el catecismo, por favor, alguien que me ayude con Mateo 19, 16, 21. Mateo 19, 19, 16, 21. Ese fue el Evangelio del lunes. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué hay de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es solo es el bueno, mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Palabra de Dios. Hay una frase que me llamó muchísimo la atención y es que dice: si quieres entrar en la vida, guarda mis mandamientos. Queremos entrar a la vida eterna, queremos ir al cielo, debemos guardar los mandamientos. Y hay algo muy bonito y es que más adelante lo vamos a ver, los mandamientos son la ley natural, ¿sí? Y cuando faltamos un mandamiento estamos yendo en contra de toda la ley natural que el Señor nos ha dado. Jesús resume esos 10 mandamientos en 2 mandamientos principales. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarle sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? Exacto. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que Dios había escrito en 2, primero 3 y luego 7? Pues los primeros 3 hablan del amor de Dios y los 7 restantes aman del amor de prójimo. ¿Por qué son los más importantes? Porque en esos 2 es que Jesús resume. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas verdaderamente, nosotros no deberíamos ni siquiera tener la intención de pecar. Y si nosotros amáramos realmente al prójimo, pues no cometeríamos todos esos 7 pecados que siguen a partir del cuarto mandamiento. Por eso es que esos 2 se convierten en los 2 mandamientos principales, ¿sí? Porque a veces nosotros o pecamos haciéndole daño a los otros, o somos cómplices del pecado del otro, o peor aún, llevamos a otros
a pecar. Porque a veces nosotros llevamos a otros a pecar. Y nosotros no solamente respondemos por lo que nosotros hacemos, también respondemos por lo que llevamos a otros a hacer. Y yo creo que a veces no somos tan conscientes de eso, que también respondemos por el pecado de otros. Y es que seguir a Jesús implica seguir sus mandamientos. Dice, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguir en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Cuando le hacen la pregunta ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús responde, lo que les decía, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El don de los mandamientos es un don de Dios y al mismo tiempo nosotros no somos capaces de cumplir los mandamientos si no lo tenemos a Él. Porque por nuestras propias fuerzas nunca vamos a ser capaces. Y uno puede creerse, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Será que de verdad si amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿O todos los días con nuestros actos demostramos que no es así, que tenemos que esforzarnos? Dice acá, la escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Resulta que los 10 mandamientos, o sea, son las 10 palabras del Señor, pero resulta que esas 10 palabras del Señor, a partir de San Agustín, ¿se acuerdan de San Agustín? El hijo de Santa Mónica, el doctor de la iglesia, fueron simplificados en lo que hoy conocemos como primero amar a Dios sobre todas las cosas, dos, no jurar su santo nombre en vano, y digamos que él fue como el que, obviamente pues a lo largo de la historia de la iglesia, pero digamos que a partir de San Agustín se marca como ese momento en el que esas palabras de Dios se simplificaron en los 10 mandamientos. Y a partir de allí la iglesia incluye esos 10 mandamientos dentro de la formación de los bautizados, pues de los que van a ser próximos a bautizarse, pues digamos de toda la catequesis de la iglesia. Porque también dentro de la misión que tienen las cabezas de la iglesia es evangelizar y enseñar cuáles son los 10 mandamientos. Conocerlos, porque nosotros creemos conocer los mandamientos y sí, unos los puede repetir o a veces tal vez se les olvida y ni se acuerdan cuál es el quinto, el sexto, el séptimo mandamiento y nos toca como que otra vez volver a sentarnos a leer de cuáles son esos mandamientos. Hay algo muy importante y lo voy a leer, dice, los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Las exigencias de Dios. ¿Qué nos exige Dios con cada uno de ellos? Todo el tiempo el Señor está diciendo, listo, me ama, Cumpla. cumpla, Demuestre. demuestre. O sea que el amor de Dios es exigente. La misión de las cabezas de la iglesia, como les decía, aparte de evangelizar, digamos que cuando nosotros somos bautizados entramos a ser parte de la iglesia. Y a partir de ese bautismo y del cumplimiento de los mandamientos es que podemos conseguir la salvación. Eso no quiere decir que un bautizado no pueda salvarse, porque ya lo hemos hablado. Que un no bautizado, no pueda salvarse porque ya lo hemos hablado, pero el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos es lo que nos lleva a la salvación. Y les decía también ahorita que los mandamientos ponen como en relieve los deberes que tenemos con Dios, pero también son una ley natural. Dice la palabra que Dios sembró en nuestros corazones esa ley natural, pero que el pecado nos llevó a tal punto que Él tuvo que venir y recordárnoslos. Y volvemos a lo que les decía ahorita, como que a veces se nos olvida cuál es el sexto, el séptimo, el octavo mandamiento y no los tenemos tan presentes. Entonces Dios tuvo que volver y decirnos, venga, ¿se acuerda? Que yo le pedí que por lo menos cumpliera con estos 10 puntos.
dice, en el estado de pecado una explicación plena de los mandamientos del decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y la desviación de la voluntad. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la iglesia y por la voz de la conciencia moral. Puede que una persona no se sepa todos los mandamientos, pero la voz de su conciencia por allá le dice, esto está mal hecho, esto no se debe hacer. Aún un niño que no tiene plena conciencia, que no conoce los mandamientos, un niño, no sé, por ahí de 5 o 6 años, el niño tiene conciencia de qué está bien y qué está mal. Hasta de 3. Hasta de 3 o menos, sí. Tiene conciencia de qué está bien o qué está mal. Y los mandamientos son inmutables. No es que yo diga, ay, lo que hemos hablado, una mentirita piadosa. El mandamiento es claro, no mentir. Eso no es que, ay, dije una mentira chiquita, no. El mandamiento es claro, no mentir. Se va a dormir. Les decía ahorita que cuando incumplimos un mandamiento, incumplimos toda la ley. No es que uno diga, ay, yo cumplo con el primero, el tercero, el quinto, el octavo y ya. No, no se trata de eso, se trata de ser íntegros. Que si el amor de Dios es demandante, sí. Nos exige, sí. Tenemos un deber, sí. Cuando hacemos nuestro examen de conciencia, debemos hacerlo sobre toda la ley. Que todos los días nos acostemos pensando en, venga, el primer mandamiento, ¿será que hoy le fallé a Dios y amé otra cosa por encima de él? El dinero, otra persona, mi trabajo. Tal vez uno se vuelve consciente un poco más de algunos mandamientos que de otros. De pronto uno dice, venga, yo no debo jurar en nombre de Dios, y se vuelve más consciente de eso, pero en otros no tanto. Y será que cuando nosotros hacemos nuestro examen de conciencia, entendemos a profundidad qué significa, por ejemplo, no codiciarás los bienes ajenos. Por ejemplo, nosotros tenemos, uno asume que cree, uno asume que entiende qué significa, pero ¿será que alguna vez nos hemos sentado a hacer el ejercicio de entender los mandamientos? En internet uno consigue muchas maneras de hacer exámenes de conciencia. Y hay unos muy chéveres porque le preguntan, ¿usted se ha burlado de tal cosa? ¿Usted se ha reído de algo de doble sentido? ¿Usted cuenta chistes verdes? O sea, y que uno dice, ¿cómo así? ¿Eso es pecado? Pues, eso es pecado. Entonces, yo los invito a que busquemos uno de esos exámenes de conciencia y miremos sobre esas. Y de hecho, algunas iglesias los tienen en la pared como un pendón y dicen las preguntas. Y uno peca y no se da cuenta que está pecando en contra de ese mandamiento porque no conoce a profundidad ese mandamiento qué quiere decir. Y hagan el ejercicio y se van a dar cuenta, ¡ay! ¿Cómo así yo no sabía que esto era pecado? Yo hago esto y yo no me confieso que falta ese mandamiento. Pero como nosotros decimos que la misericordia de Dios es tan grande que me perdona todos los pecados y me puedo seguir excusando en eso, acuérdense que uno también peca por omisión y por desconocimiento. Y no porque usted desconozca no significa que usted no esté pecando. Y uno, claro, desde la primera comunión sabe que los 10 mandamientos existen. Y uno sabe que están ahí. Pero yo creo que hasta ahora, pues por lo menos a mí me pasó con esta enseñanza que esto es más en serio de lo que yo pensaba que era. ¿Qué debe hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Para conseguir la vida eterna. Amar. Obedecer los No mandamientos. pecar y obedecer los mandamientos. Obedecer la exigencia del amor de Dios.
dice, Dios hace posible por su gracia lo que manda. Dios hace posible por su gracia lo que manda. ¿Eso qué significa? ¿Que lo podemos lograr o no? Sí. Todos podemos. Y que ha habido santos que lo han logrado. O sea, personas que han sido humanos y que han logrado cumplir los 10 mandamientos. Sí, pero como lo decías hace un rato, o sea, no lo logra uno por sus propios medios. Exacto. O sea, necesitamos una gracia de Dios para poderlo hacer. Tenemos que pedirlo. Y también por la voluntad. Sí, claro, también, porque no va a ser todo, hazlo tú todo por mí, yo acá sigo igual. Exacto. Y cierra, la enseñanza es muy cortica, pero cierro con una frase que me encantó y dice, sin mí no podéis hacer nada. Nada. Entonces, como les decía, de verdad los invito a que se sienten a estudiar los ¿Qué 10 leer? mandamientos. Estudien vagos. Estudien vagos. Estudien vagos. Y ahorita en la cuaresma, en la medida que uno toma más conciencia del pecado, más le duele pecar, más le duele. Entonces aprovechemos este tiempo de cuaresma para aprender sobre esa ley natural del amor que Dios nos exige. Y sobre todo también proponernos en cómo vamos a cambiar nuestra vida en esos aspectos. Si yo estoy faltando a la pureza, si yo estoy faltando a la verdad, si yo estoy faltando que tengo otros dioses, como el dinero, que es como el que más, La vanidad. la vanidad, que leo en qué estoy fallando al Señor. Y les repito, si yo fallo en uno, fallo en toda la ley.